Vamos a comenzar hablando de topografía corneal. Tenemos que la imagen corneal usualmente antes se tomaba con un queratómetro. Estos queratómetros tenían la limitación de medir la córnea solo en 2 meridianos, a 3 a 4 milímetros aparte en el área paracentral, y asumían que el resto de la córnea era perfectamente esferocilíndrica. Usualmente también los queratómetros lo más que llegaban a medir eran 52 dioptrías. El fotoqueratoscopio es básicamente lo que hace es que toma una fotografía de la imagen de disco de plácido reflejada en la superficie de la córnea. Pero estos no podían detectar cilindros menores de 3 dioptrías. Aquí tenemos una imagen de lo que nos da el queratómetro regular. Lo que hay que hacer es alinear el negativo con el negativo y el positivo positivo en los ejes principales horizontales y verticales. El eje básicamente se hace rotando el tambor del queratómetro. Esta es una imagen de un fotoqueroscopio de mano, donde aquí vemos aquí los anillos que van a ser reflejados en la superficie de la córnea. El videoqueratoscopio, pues ya entonces es el desarrollo de unas computadoras que capturan la imagen del queratoscopio y reconstruyen la superficie corneal usando una gráfica de colores. En la mayoría de los topógrafos, los colores calientes, como el amarillo, el anaranjado y rojo, representan poderes dióptricos altos, y los fríos, como azules y verdes, los poderes bajos. Tenemos aquí la imagen de un topógrafo. Ven aquí la computadora con los anillos de plácido que van a ser reflejados en la superficie de la córnea. De acuerdo al tipo de topógrafo, es la cantidad de anillos. Hay unos topógrafos que tienen menos anillos y otros que tienen más anillos. Eso depende del topógrafo. Estos toman la información de cientos de miles de puntos que son generados por esa imagen de plácido y pueden medir hasta 0.4 de la córnea central y 9 milímetros hasta la periferia. La exactitud de la imagen va a depender de la obtención adecuada de la imagen. Si hay un enfoque pobre, una descentración y sombras, todos afectan la imagen que vamos a analizar. Aquí, por ejemplo, vemos la imagen de una córnea normal. Ven aquí los anillos perfectamente separados, básicamente casi iguales, todos hasta la periferia. Ven que en la periferia, pues aquí, esta parte de aquí, pues no tiene la información completa. Tenemos aquí una córnea de queratoconos. Mientras más cerca son los anillos, quiere decir que esta parte está más elevada, está más curva. Esta es una córnea de queratocono, donde aquí sería el ápice del cono, donde están más separados los anillos, quiere decir que esta parte de la córnea está más plana. Entonces, esa imagen pues va a ser analizada a base de colores. En este caso también estamos viendo una córnea de queratocono, donde vemos aquí, esta sería la parte del ápice del cono, donde los rojos representan unos poderes dióptricos bien altos de 80 dioptrías, y aquí en la periferia un valor como de 49 dioptrías. Esta distribución de colores, la máquina la va a hacer de acuerdo a cuántas dioptrías tenga que cubrir en esa córnea en particular.
Y entonces va a hacer las divisiones de cantidad de dioptrías entre los diferentes pasos. O sea, que esto no es fijo. Tienen que fijarse que no quiere decir que todos los mapas van a tener 80 dioptrías como el rojo y 49 dioptrías como el violeta. Obviamente en una córnea normal no llega a estos valores. Así que eso va a depender de la córnea en particular que esté analizando. Las aplicaciones de topografía tenemos para evaluación para cirugía refractiva y de catarata, caracterización del astigmatismo, diagnóstico de keratocono y seguimiento, resultados de cirugía refractiva y de catarata, manejo de suturas post-cirugía, catarata, keratoplastía, diagnóstico de irregularidades en la superficie del ojo, como el ojo seco o lesiones epiteliales, y también sirve para adaptación de lentes de contacto. Diferentes máquinas pues tienen a veces también un software para lentes de contacto. La córnea normal usualmente es una córnea asférica, que quiere decir que usualmente es más curva en el centro y se aplana hacia la periferia. La córnea nasal usualmente es más plana que la temporal y el poder refractivo corneal se determina tanto por la curvatura anterior y la posterior de la córnea. La superficie anterior normal usualmente es de 49 dioptrías y la posterior de menos 6 dioptrías. Por esto es que una córnea normal promedio usualmente es de 43 dioptrías. Como la mayoría solo mide en la anterior, la máquina ajusta el poder neto de la córnea. Aquí vemos un mapa de una córnea normal, que usualmente en este caso está entre como 47 dioptrías. Pero si se fijan, en la distribución de todos los poderes de esa córnea es más o menos bien cercana. Aquí las divisiones están hechas en diferencias de 0.5 dioptría, que es lo usualmente que se recomienda para el análisis en casos normales. Ya si entonces esto usted lo puede hacer manualmente en la máquina, determinar cuánto quiere las diferencias de dioptrías entre los colores, o puede hacerlo la máquina automáticamente de acuerdo a la cantidad de dioptrías, como les dije, que tiene que cubrir. En este caso vemos 4 mapas que representan la misma córnea en diferentes intervalos de diferencias de dioptrías entre los colores. En este caso está dado a diferencias de 1 dioptría. En este caso está dado en diferencias de media dioptría. Aquí está dado en 1/4 de dioptría de diferencia. Si se fijan aquí, pues se nota mucho más curva la córnea central que la periférica. Y en este caso, en 1/8 de dioptría, que falsamente, si uno ve el mapa así de momento, pudiera pensar que quizás es una córnea de keratocono, cuando no lo es una córnea totalmente normal. Lo que pasa es que entonces tiene muchas diferencias aquí entre los colores, así que la diferencia entre los colores es bien pequeñita, así que por eso se pronuncia mucho más la córnea central de la córnea periférica. Como les dije, se recomienda mayormente las diferencias de media dioptría, porque ya entonces a menos intervalo da más ruido, básicamente en el análisis. Los patrones de las córneas normales, se encontró que las córneas se podían dividir en redondas en un 22%, ovaladas como en un 20%, lo que llamamos un lazo simétrico un 17%, un lazo asimétrico un 32%,
e irregular, que quiere decir que no se puede poner en ninguno de los otros, en un 7%. Aquí vemos una córnea redonda, básicamente. Aquí este sería un patrón ovalado. Este es un patrón de lazo simétrico y esto es un lazo asimétrico. El lazo asimétrico usualmente quiere decir que la córnea, el patrón más común, la córnea inferior va a ser más curva que la córnea superior, pero se puede ver al revés también. Caracterización del astigmatismo, pues en este caso estamos viendo un astigmatismo oblicuo, donde el eje principal positivo o más curvo estaría más o menos aquí como a 50 dioptrías y el eje negativo estaría a 90 grados, a 180 grados, perdón. Aquí es astigmatismo con la regla. Cilindro positivo a 90 grados y cilindro negativo a 180 grados. ¿Ok? Este ya es un queratocono. Vemos el ojo derecho del paciente, donde el cono se ve aquí, pero el ojo izquierdo lo pudiéramos llamar, si vemos y no sabemos que el paciente tiene queratocono en el otro ojo, podemos considerar quizás que es una córnea normal con un poco de patrón de lazo asimétrico. En este caso, cuando ya entonces hacemos los mapas a otras diferencias más grandes, como 0.25 dioptría, vemos aquí claramente el queratocono y aquí en el otro ojo ya vemos un patrón que llamaríamos un queratocono temprano. Otra de los mapas que nos puede dar el topógrafo, nos puede dar un mapa tridimensional con la forma, especialmente, por ejemplo, para los conos, nos puede demostrar por ejemplo, esto nos puede ayudar a explicarle a los pacientes la condición. Por cirugía, el uso de la topografía nos ayuda a analizar los resultados. En este caso es una córnea que es más plana en el centro. Si se fijan aquí, el poder de esa córnea es unas 32 dioptrías y más curva hacia la periferia. Este sería el tipo de patrón que vemos en un paciente que ha tenido cirugía refractiva para miopía. En este caso, tenemos un patrón con una córnea más curva en el centro y más llana hacia la periferia, que sería el patrón que veríamos en un paciente que ha tenido cirugía refractiva hipermetrópica. Este es un caso también de una córnea que, si se fijan aquí, tiene más o menos todos los colores en el mismo sentido, y es más plana en el centro que en la periferia. Y aquí las diferencias de dioptrías son menores. Los intervalos de los colores están dando aquí en 0.3 dioptría y se puede notar mejor un poco de astigmatismo con la regla en esta córnea, que tiene esta parte más plana y esta parte más curva. Pues nos sirve para analizar si el paciente tiene alguna queja y no podemos medir quizá el astigmatismo porque es muy pequeño, pues viendo los mapas, pues lo podemos ver. En el caso, por ejemplo, en este caso, podemos ver astigmatismo. Aquí tenemos la imagen del topógrafo sobreimpuesta sobre la imagen que nos da los anillos de Plácido. En este caso tenemos información que se pierde en el área de la herida. Esta área de aquí representa el área de la herida del trasplante. En este caso tenemos lo mismo.
astigmatismo con la regla. En este caso, si el paciente tiene puntos en esta parte y en esta parte, vemos que es simétricamente más o menos de los dos lados, así que para disminuir el astigmatismo podemos cortar, si tiene un punto aquí y un punto aquí, eso nos bajaría la cantidad de astigmatismo de esa córnea. Lo mismo, otro trasplante, aquí el astigmatismo es más oblicuo, si tiene puntos en este sentido y en este sentido, también podemos cortarlo para disminuir el astigmatismo. Índices topográficos importantes, pues la máquina nos da unas queratometrías simuladas. Estas queratometrías simuladas son obtenidas por el poder dióptrico máximo en cada meridiano de los anillos 4 a 5 milímetros en el centro. Nos da la queratometría simulada mayor y la queratometría simulada menor va a ser a 90 grados de esta. El valor mínimo de los anillos también nos lo da en esta posición de 4 a 5 milímetros y nos da la cantidad de cilindros que va a ser la diferencia entre las queratometrías simuladas. Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa. Estos puntos blancos representan áreas donde no pudo obtener información adecuada en la foto. La máquina, dependiendo de cómo esté también puesta, de que haga los mapas, ella puede rellenar estos espacios con información de los puntos adyacentes. Así que, por ejemplo, si fuera a llenar estos espacios, los puede hacer con amarillos y aquí en esta parte con verde. Esto quiere decir que en esta parte tampoco obtuvo medidas. Esto correspondería al párpado, a la posición del párpado. Nos da la posición de la pupila, del área de la entrada pupilar, con el tamaño de la pupila. Aquí el tamaño de la pupila es 4.43. Nos da índices de irregularidad de la superficie. Nos dice que es una córnea irregular, nos está diciendo. Este es un caso de queratocono también. Aquí vemos que las queratometrías simuladas son de 52.75 a 52 y de 47.25 a 142. ¿Okay? Y nos da el poder total de esta córnea, que es unos 53 dioptrías. Otros índices topográficos nos da importante el Surface Irregularity Index, que es una medida de la fluctuación local en la zona óptica de 4.5 milímetros, y lo normal es que este valor sea menor de 0.5. El Surface Asymmetry Index representa la suma de la diferencia en poder dióptrico entre dos puntos correspondientes 180 grados aparte, y esto usualmente también es menor de 0.5. Si vamos al mapa anterior que vimos, aquí, si tomamos un punto aquí en esta área y un punto aquí en esta área, hay mucha diferencia de dioptría, así que daría un valor más de 0.5, así que en este caso es una córnea asimétrica bastante. Nos puede dar también una agudeza visual potencial que se obtiene del análisis de estos análisis de irregularidad de superficie, de irregularidad de la superficie y de asimetría. El Corneal Abnormality Index toma toda la córnea bajo consideración, y si la córnea es normal con una superficie prolata, este valor es positivo. Quiere decir, una superficie prolata es más curva en el centro y más llana en la periferia. Y si es oblata, será negativo el valor. Y si es esférica, es 0. Los valores altos se ven en queratoconos y cirugía refractiva. Por ejemplo, una córnea
oblata, un ejemplo de córnea oblata sería una córnea post cirugía refractiva de miopía. El Irregular Astigmatism Index representa la variación promedio del poder dióptrico. El área analizada es el porcentaje de superficie que se cubrió por el queratoscopio y bien importante es el valor IS. Este valor es la diferencia entre el poder medio de 5 puntos en la córnea superior y los puntos correspondientes en la córnea inferior, a 3 milímetros del centro. Este valor se utiliza en análisis de fórmulas de queratoconos para evaluar córneas, si tienen potencial de ser queratocono o no. Eso lo veremos ya con más detalle en la conferencia de queratocono. Nuevos sistemas, pues tenemos sistemas que miden la córnea posterior, sistemas que nos dan mapas de elevación anterior y posterior, como la tomografía de elevación por el Pentacam o la máquina de Zimmer-Galilei, mapas de paquimetría, OCT de segmento anterior, como es el bisante, y los aberrómetros. El aberrómetro básicamente se desarrolló también con el desarrollo de la cirugía refractiva para explicar los pacientes que tenían quejas luego de cirugía refractiva. Había pacientes cuando empezó la cirugía refractiva con láser que se quejaban de muchos imágenes de fantasmas o centelleo alrededor de las luces, y lo que hace que básicamente envía la imagen de estos puntos hacia la retina y la recibe hacia atrás y la analiza, y el análisis de lo que envía y lo que recibe, pues es lo que nos da las aberraciones. Las aberraciones, pues encontró que el ojo puede tener aberraciones, lo que llamamos aberraciones de alto orden y aberraciones de bajo orden. Y luego de cirugía refractiva, lo que se vio es que esos pacientes tenían un aumento en las aberraciones de alto orden. Así que el desarrollo de la cirugía refractiva, los nuevos sistemas para hacer mejores ablaciones, lo que se enfocaron era en disminuir la producción de aberraciones de alto orden especialmente. Las aberraciones se van a notar más de acuerdo a cuán más grande sea el área donde se manda la imagen, así que va a ser dependiente del tamaño de la pupila. Este es un caso de queratocono y vemos aquí que a 6 milímetros se notan mucho más las aberraciones. Estos son los mapas de las aberraciones de Zernike, pero las más importantes básicamente son la aberración esférica, lo que se llama el trefoil, las aberraciones de coma, y entonces también nos da el astigmatismo. Y este es un mapita de las aberraciones de alto orden. Este es otro mapa que nos da las aberraciones totales, el coma, las aberraciones de alto orden, y nos da un mapa similar al del topógrafo. Esta es la máquina de tomografía, que entonces vamos a dar una conferencia de tomografía, que nos dan unos mapas similares también a los mapas de los topógrafos, pero nos dan también mapas de elevación y también nos pueden dar mapas de paquimetría. Y el OCT de segmento anterior, que podemos ver aquí mapas de epitelio corneal. Podemos ver también con el OCT de segmento anterior una
córnea aquí, en este caso también parece un caso de pelúcida o de queratoglobo, no, más bien un queratocono, donde vemos aquí afinamiento de la córnea y una córnea bien curva. Gracias. Ok, vamos entonces a hablar de tomografía, plácido versus tomografía. En plácido tenemos que nos da información solamente anterior, no nos da información sobre paquimetría y la cubierta usualmente es menor de 9 milímetros del total de la córnea. Y hay una incidencia alta de falsos positivos. Las tomografías nos dan superficie anterior y posterior de la córnea vía imágenes de Scheimpflug. Nos dan un mapa paquimétrico total, nos dan cubierta de limbo a limbo y no es susceptible a falsos positivos. Belin y Ambrosio compararon la curvatura anterior generada por el Pentacam y otros sistemas de topografía y vieron que eran bien similares. Las limitaciones de la topografía es que realmente lo que estamos midiendo es la película lagrimal y no realmente la superficie anterior o posterior de la córnea. Y no puede medir el centro real, que es 1.2 milímetros, y no nos da información más allá de 9 milímetros. El Pentacam no fue el primer sistema de elevación. Ya para el 1900 existía el OrbScan, que todavía hay máquinas por ahí, y el PAR-CTS. El Pentacam y el Pentacam HR, que quiere decir de resolución alta, High Resolution, son máquinas que nos dan vía una cámara rotatoria 25 o 50 imágenes de la córnea en menos de 2 segundos. Cada imagen nos da información de 500 puntos para el estándar o 2760 para la de resolución alta. Ahora también está disponible el Pentacam aquí AXL, que nos da con el que podemos hacer biometría óptica. Estas son las diferentes máquinas, la básica, la clásica y la de resolución alta, High Resolution, y faltaría la foto, pero es bien similar, la de AXL. Básicamente es una cámara que vamos a ver que da la vuelta en 2 segundos y toma de 25 a 50 fotos dependiendo de lo que le pongamos. Lo que estamos viendo es que estamos viendo múltiples fotos de diferentes cortes de la córnea. Y estas fotos entonces van a ser analizadas en su totalidad y nos dan los diferentes tipos de mapas. Estas imágenes también, aparte de la superficie anterior y posterior de la córnea, se puede ver el iris y el lente. La información que se obtiene de paquimetría es certera en más o menos 5 micrones y podemos ver profundidad de cámara anterior, información sobre el ángulo y cataratas también en las imágenes. Las aplicaciones clínicas son básicamente las mismas que la cirugía refractiva, que la topografía, screening para cirugía, cernimiento para cirugía refractiva es la más común, planificación de cirugía de catarata, selección de lente intraocular, incisiones relajantes limbales, nos da la medida de blanco a blanco para identificar enfermedad ectática. También lo podemos utilizar para
análisis de cámara anterior para lentes intraoculares fáquicos, medida del ángulo, análisis de implantes corneales. Podemos ver DISEC, documentación de cataratas, glaucoma, se hace corrección de presiones intraoculares de acuerdo a la paquimetría del paciente. Básicamente, pues tenemos diferentes tipos de mapas que nos da la máquina. Tenemos mapas paquimétricos, mapas topográficos, mapas de elevación, análisis de catarata, tenemos predicción de lentes intraoculares, tenemos lo que se llama el Belin-Ambrosian Enhanced Ectasia para queratocono. También nos da un mapa de como wavefront o aberrómetro y nos da toda esa información, y aparte entonces el de AXL pues ahora se da biometría. Aquí tenemos una de las fotos en que podemos ver un corte de la córnea. Aquí arriba salen los diferentes cortes. Podemos analizar un corte en específico, o sea, que usted puede escoger el corte que quiere analizar específicamente, o ella va a hacer, en los diferentes tipos de mapas, pues usualmente va a tomar información de todos los cortes. Pero en este corte específico estamos viendo, aquí vemos la superficie anterior de la córnea, la superficie posterior, y aquí vemos una cicatriz de una córnea que tiene una cicatriz, y entonces podemos ver cuán profunda es esa cicatriz. Podemos ver aquí el ángulo y vemos aquí el lente, la superficie anterior del lente, el iris. Ven aquí ven los diferentes cortes según va pasando la cámara. En este caso en particular es un trasplante de córnea, que ven aquí la herida del trasplante, la unión de la córnea dorante con la córnea trasplantada. Entonces da un mapa tridimensional, la cara anterior de la córnea, la cara posterior, el iris, la cara del lente. Estos son diferentes tipos de mapas. Este es un mapa que nos da similar a una topografía, un mapa sagital de curvatura anterior. Esto es un mapa de profundidad de cámara anterior. Ven aquí valores en 3 y pico. Es una cámara anterior profunda. Esto es un mapa de poder de esa córnea, que es bien similar, siempre van a ser similares al mapa de curvatura anterior, y este es un mapa de paquimetría, donde ven aquí paquimetría de 542 de esta córnea. Este es un mapa ya de 6. Lo que aquí nos está mostrando es un paciente que tiene un falso negativo en una topografía presentando una elevación posterior. Este paciente, este sería más o menos el mapa que obtendríamos por una topografía. Este es lo que equivale al mapa sagital y este es el mapa tangencial. Si recuerdan de lo que hablamos de topografía, les dije que el mapa sagital y el tangencial en la parte central son bien similares, dan más o menos la misma información.
Y el mapa tangencial muestra más lo de la periferia, que la córnea es más plana en la periferia que en el centro. Este es un mapa de paquimetría en esta área. Y entonces aquí hay un mapa de paquimetría relativa que da las diferencias en diferentes puntos de más o menos paquimetría. O sea que esta área vemos que está más fina que el resto alrededor. Vemos aquí un mapa de elevación anterior y aquí vemos un mapa de la elevación posterior. Este paciente, si se hubiera hecho solamente una topografía, se ve básicamente normal toda la parte anterior de la córnea, pero presenta elevación posterior. Usualmente este valor debe ser menor de 10, tanto elevación posterior como la elevación anterior, y corresponde a un área que tiene menos paquimetría ahí. O sea, que la córnea está más fina en esta área. Si este paciente se llega a hacer cirugía refractiva, es un paciente que está propenso a ectasia post cirugía refractiva. Así que es un falso positivo en la topografía, es un falso negativo. O sea, que me refiero a que no se veía nada en el mapa de topografía, no se vería nada, pero en el Pentacam se ve esta área de elevación que lo hace que no sea candidato a cirugía refractiva. Este es un paciente post-LASIK que lo que vemos es que tiene ectasia. Si nos fijamos aquí, tiene una córnea plana, o sea que ya tuvo cirugía refractiva miópica, porque los valores aquí, si se fijan, de 38.9, 41.2. Ven aquí el mapa de grosor corneal, que está disminuido en 300 y pico. La paquimetría relativa. En elevación anterior no se ve nada anormal, pero en elevación posterior esto está aumentado, lo que quiere decir que si este paciente, por ejemplo, ya tiene ectasia porque tiene elevación posterior. Si este paciente tuviera residual y uno estuviera pensando en hacerle otra cirugía, lo va a tirar entonces más ectasia franca y entonces ya posiblemente empezaría a presentar cambios en la córnea anterior del ojo. Vemos aquí un paciente que tuvo unas incisiones relajantes. La tomografía nos enseña, hay diferentes tipos de mapas que podemos hacer comparaciones de diferentes tipos en tiempo o por cirugía. Por ejemplo, vemos aquí el mapa sagital anterior, antes del procedimiento y luego del procedimiento, donde vemos que disminuyó el astigmatismo luego de las incisiones relajantes limbales. Ven aquí que el poder de la córnea, el astigmatismo disminuyó. Un astigmatismo con la regla, que se hicieron las incisiones relajantes a 90 grados. En glaucoma, por ejemplo, se encontró que los ángulos que eran ocluibles tenían un promedio de 24 grados, más o menos 5 grados, en la posición de 3 y 9 del reloj. Usualmente una profundidad de cámara anterior de 1.86 más o menos 0.3.
del endotelio a la superficie anterior del lente en ojos fáquicos. Un ángulo abierto se define básicamente con un ángulo de 37, más o menos 6, en esa misma posición de 6 y 9 de reloj, y una profundidad de 2.83 más o menos 0.46 en el paciente fáquico. Vemos aquí diferentes fotos, un ángulo más o menos normal, una cámara mucho más profunda, en este caso, ven aquí qué profunda es comparada con este, y esta ya sería una cámara anterior ocluible que nos sirve para documentar que si necesita el paciente, por ejemplo, una iridotomía de láser para evitar que se ocluya el ángulo. Vemos aquí otro tipo de mapa. Aquí tenemos la curvatura sagital anterior. Aquí vemos una cámara, este es de profundidad de cámara anterior, vemos una cámara anterior bien llana en valores de 1.6, nos da las paquimetrías del paciente también, que tiene unas paquimetrías también bajitas, 4 y pico. Esto se puede utilizar en uno de los mapas, en una de las funciones de la máquina, que nos puede dar también entonces una corrección de la presión intraocular del paciente. Aquí tenemos un ojo con una cámara profunda. Aquí los valores están en 3 y pico. Mapas de paquimetría. Básicamente podemos utilizarlo también para ver la progresión de el grosor de la córnea desde el centro hacia la periferia. Como saben, usualmente la córnea es más fina en el centro y se va poniendo más gruesa hacia la periferia. En este caso son unas córneas gruesas, están sobre 600, aunque el paciente no tiene ninguna normalidad, tiene unas córneas promedio en 600 y pico, pero la progresión, si se fijan aquí, este es el mapa de progresión de cómo va desde el centro hacia la periferia, cae dentro de la normal de la población en ambos ojos. Esta paciente es mi sobrina, ella tiene una muchacha joven que tiene las córneas gruesas y no tiene ninguna normalidad, no tiene ninguna distrofia ni nada en las córneas. Aquí tenemos paciente de keratocono que tiene las córneas normales en grosor, más o menos, 500 y pico, 542, 550 y pico. Si se fijan aquí, está básicamente en los valores un poquito sobre lo normal, los valores de esas córneas, pero cuando vemos la progresión de la paquimetría del centro hacia la periferia, vemos que cae en la línea aquí, que hay más desviación, lo que sugiere que sea un paciente de keratocono. Sirve también para graduar cataratas. Aquí vemos, nos da un mapa aquí de la cantidad de esclerosis nuclear según avanza. Aquí tenemos ya cambios corticales, si vemos aquí tenemos un paciente con básicamente una opacidad en la cápsula anterior. Y aquí mucha esclerosis nuclear, si se fijan. Podemos ver las posiciones de lentes intraoculares. Sí, aquí tenemos lente intraocular y podemos ver que está bien localizado en centro.
Aquí tenemos un lente intraocular fáquico, donde podemos ver aquí que hay una separación entre la cápsula anterior del lente natural del paciente y el lente intraocular fáquico, y que hay una buena separación, una buena profundidad de cámara anterior. Aquí en este caso estamos viendo un lente sublusado, donde podemos ver aquí el polo del lente. En este caso podemos ver un flap de la SIG. Podemos seguirlo aquí, podemos ver la profundidad de ese flap. En este caso podemos ver un DISEC, un trasplante endotelial. Ven aquí que es más ancho en la periferia y menos ancho en el centro, y está bien adherido, irregular en esa córnea. Aquí estamos viendo unos anillos intracorneales, donde podemos ver dónde están localizados. Un paciente de queratocono, ven aquí la córnea fina, y ven aquí la localización de los anillos intracorneales. Tiene una función que es el Belin-Ambrosio Enhanced Ectasia para ojos vírgenes. Eso básicamente lo que hace es que en pacientes sospechosos, que usted ve algo que ve menos sospechoso, pues puede hacer esta función, y a base de una interpretación de luces de tráfico, nos dice si hay sospecha o no de queratocono. Básicamente lo que hace es que el promedio de la córnea, usualmente, pues la máquina lo que da es la ajusta a la esfera más, lo que llamamos el best fit sphere, al promedio total de la córnea. En el caso del queratocono, lo hacemos a lo que el mayor de la córnea, el mayor volumen de la córnea, la esfera va a ser usualmente más plana que el área que está más estática. Así que eso es en una córnea con queratocono. Si es una córnea normal, no va a haber diferencia en estos valores. Así que se va a notar más la ectasia cuando hacemos este cambio. Así que esto es un mapa que en una córnea normal no va a haber mayor diferencia, pero si es una córnea que hay un área que es sospechosa de elevación, cuando hacemos esto, pues se va a notar más. ¿Ok? Y entonces, este es el mapa que vemos usualmente. Este es luego del Best Fit Sphere Enhance, que entonces esta parte se nota más, que sobresale. Y aquí, a base de ponerlo rojo, amarillo o verde, nos dice, aquí tenemos dos rojos que nos dice que esta córnea posiblemente tiene queratocono. Vemos acá paciente de pelúcida. Vemos aquí muy bien delimitado el área que está afinada, entonces protruyendo la córnea. Este es un ojo del paciente. Aquí a este nivel, este mapa, y aquí a este nivel, este mapita. Ven que podemos analizar un mapa en específico. Luego de cirugía, ese paciente yo le hice cirugía, le hice un trasplante lamelar en esa área para aplanarlo, y ven entonces la diferencia. Miren aquí
cómo la córnea, este es antes de cirugía, y luego de cirugía, cómo la córnea la aplanamos. Estos mapas también luego de cirugía, donde vemos aquí los valores en 70 y pico, aquí, y luego de cirugía, que bajaron a 50 y pico, una córnea mucho más regular en su superficie completa. Así que podemos hacer mapas comparativos. También hace wavefront o aberrometría, que es independiente de tamaño de la pupila, independiente de problemas de superficie, y entonces nos puede dividir en diferentes componentes, en córnea anterior, en córnea posterior y aberrometría total. Esta paciente, por ejemplo, una paciente antes de cirugía, una córnea básicamente normal, 40 y pico de dioptría. Vemos aquí el mapa paquimétrico, no tiene elevación anterior, no tiene elevación posterior, básicamente una córnea normal. Entonces vemos el mapa de wavefront y nos da el total de aberraciones de alto orden en 0.635, de bajo orden en 2, y nos da una aberración esférica de menos 0.238. ¿De qué sirve esto? Pues puede ser que usted puede tomar este valor y escoger el lente de acuerdo a la aberración esférica. En el caso de esta paciente tiene una aberración esférica negativa. Hay lentes intraoculares que tienen aberraciones, los lentes intraoculares inducen aberraciones esféricas. Dependiendo del modelo del lente, pues unos inducen más o menos aberraciones. En el caso de el Tecnis, induce menos 0.27, el IQ es menos 0.17 y el AO no induce. O sea que si fuéramos a escoger un lente que le indujera menos aberración a este paciente, pues sería el AO, porque los otros dos son negativos y le estaríamos añadiendo aberración esférica negativa a ese paciente. Si es un paciente que tiene aberración esférica positiva, pues entonces, que es el otro caso que vamos a ver, pues entonces podemos escoger el otro lente. También tenemos este tipo de mapa, este es lo que llamamos un Holloway Report, que nos da las diferentes queratometrías simuladas, básicamente, en diferentes áreas de la pupila. Usualmente se toma la de 4.5, por ejemplo, si fuéramos a calcular un lente intraocular, en este caso es una córnea luego de cirugía refractiva, una córnea que ha tenido cirugía refractiva miópica, los valores están en 30 y pico, pues usualmente para utilizar entonces para el cálculo podemos o hacer un promedio o quizás escoger específicamente una de estas medidas que querramos. Nos sirve también para eso. En este caso tenemos una aberración positiva de 0.860, es una paciente que tuvo cirugía refractiva de la SIC por miópica, pues usualmente va a tener una aberración esférica positiva, alta. Y esa aberración, si le ponemos entonces, hacemos cirugía de catarata y le ponemos un lente que tenga una aberración negativa, pues le estamos restando, así que le bajamos la aberración esférica al paciente. O sea que para eso es que podemos utilizar estos tipos de mapas. También tienen mapas de
adaptación de lentes de contacto, igual que todos los topógrafos que pueden tener mapas para adaptación de lentes de contacto, pues hay mapas para esto. Estamos, entonces, terminamos. En las próximas conferencias del jueves vamos a hablar de queratocono.